No sé, que no le veo el micrófono, no sé si por alguna razón no puede conectarse. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a arrancarnos. Un servidor, Ricardo Núñez. Yo estoy en Michigan, estoy en Rochester Hills. Ya voy para casi 25 años en Michigan y en el pasado también he tenido oportunidad de vivir en California, en Arizona y en Florida. Yo vengo del área corporativa, siempre trabajando como un enlace comercial entre autoridades, inversionistas, desarrolladores. Y me ha apasionado siempre el tema de lo que son lo que le llaman las habilidades blandas en el aspecto de liderazgo, diversidad, inclusión, etcétera, etcétera. Y pues me invitaron a participar en este taller y me encanta porque en alguna ocasión cuando yo llegué, me tocó todavía que alguien me dijera, Ricardo, si no fue fácil para ti, que diga, si no fue fácil para mí, ¿por qué te lo voy a hacer fácil a ti? Y obviamente algunos de ustedes quizás han escuchado, ¿no? Qué tanto es realidad o qué tanto es mito de que el peor enemigo de un latino en el extranjero es otro latino. Y bueno, la idea es ver realmente qué es lo que pasa en cuanto al liderazgo. Voy a tratar, tenemos una sesión realmente 45 minutos, se pasan muy rápido, pero bueno, manejar un poco el aspecto holístico, un poco el aspecto pragmático y un poco el aspecto analítico en cuanto a lo que liderazgo es, por qué somos como somos. Nada más es como decimos en México, una probadita. Pero bueno, es algo para empezar al menos que sepan ustedes también por dónde buscar ciertos aspectos. Llevo trabajando en relaciones internacionales por más de 30 años y mucho de lo que comparto no es tanto lo que está en los libros, aunque los he leído, sino es también experiencia personal. Y muchas veces me gusta tratar en este tipo de foros lo que no está escrito en los libros, porque uno, pues sí, es lo que me dicen, pero ya cuando lo estoy experimentando dices, nunca me había puesto a pensar en ese tipo de cosas. Entonces, esta es la parte que a veces uno diría, ay, ojalá y fuéramos más en el grupo, pero a mí me encantan los grupos pequeños porque podemos tener la interacción. De ningún modo digo que yo soy el experto porque todos ustedes son líderes hispanos y obviamente pues también sus ideas y sus comentarios son más que bienvenidos. Les voy a compartir mi pantalla. No es una presentación para dormirlos ni mucho menos. No es de aburrirnos con la cuestión de láminas de PowerPoint, pero más que nada para tener al menos algunos puntos de plática, de diálogo. Me voy a enfocar en 5 puntos. Yo le llamo factores de influencia en este aspecto. No digo que sean los únicos que determinen lo que nos hace únicos como latinos, pero algunas cosas que realmente sí llegan a dictar mucho nuestro comportamiento. Uno es nuestra raíz histórica, que si lo hacemos en comparación con Estados Unidos, por ejemplo, porque bueno, estamos ahorita, todos nosotros estamos ahorita aquí en Estados Unidos, ver cuál es esa perspectiva, cuáles son esos elementos. El aspecto de adaptabilidad, decimos que el latino, una expresión quizás mexicana, es que le entramos a todo, pero pues es ese aspecto, ¿no? No somos tan prejuiciosos muchas veces de el trabajo que se tenga que hacer, siempre y cuando sea algo que nos traiga algún tipo de beneficio para nosotros, para nuestra familia, pero va muy vinculado también con el aspecto de vergüenza o culpa. Si lo traducimos en el inglés, lo que le llaman guilt and shame, y esto es algo que es muy diferente entre los latinos y otras culturas alrededor del mundo. Hablaremos un poco también sobre el aspecto, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos hace ser emprendedores, qué es lo que nos hace salir adelante, qué similitudes hay con otras culturas, qué cosas son diferentes. Un poco sobre lo que es la interdependencia social, como decimos, entre nosotros, si me caes bien, si eres una persona en la que confío, si eres una persona con la que me siento segura, cuenta con todo lo mío como ser, como persona, como profesionista.
Y vamos a hablar un poco también sobre, bueno, de dónde viene ese famoso carisma latino, lo que le llaman en inglés el Latin Charm, que pues también es único, ¿no? No quiere decir que no haya gente de otros países o de otras culturas que no tengan ese carisma, pero es muy, muy particular y hay una razón de dónde viene. Entonces, una de las cosas que les voy a compartir también no es para la gente de ustedes que sea un poco más analítico o que quiera tener un punto de referencia. Si han escuchado algo acerca de dimensiones culturales, hay mucho Hofstad de Tropenars y Edward T. Hall, mucha gente que se ha dedicado a estudiar a diferentes culturas. Dicen que hay ciertos elementos, me voy a enfocar yo en este momento nada más a 6, en dimensiones culturales que se miden como continuas. ¿Qué quiere decir? Que no es que sea uno bueno, uno sea malo, simplemente son diferentes. Hay diferentes herramientas, hay muchas compañías que hacen sus propios análisis. Yo tengo mis resultados basados en la experiencia y en muchas de esas herramientas que las compagino, hago una mezcla y trato de determinar en dónde estamos. Obviamente es imposible para mí poner a todas las culturas en una sola lámina, pero tratando de ser práctico, y aquí se los pongo, escogí a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México y Venezuela. Obviamente uno puede decir Estados Unidos, bueno, ¿qué hay de latino? Bueno, pues sabemos que es la segunda población hispanoparlante más grande del mundo, después de México. Y pues obviamente estamos ahorita en Estados Unidos, pero también para que tengan una impresión visual sobre por qué a veces tenemos esas barreras en cómo manejamos las cosas. La primera columna que se habla si eres más de jerarquía o si eres más de igualdad o de equidad. Obviamente, mientras más hacia abajo, somos culturas que todavía tenemos una estructura muy jerárquica. Obviamente va a influir en nuestro liderazgo. Hay que serle leal al jefe, hay que serle leal a la persona de autoridad. No necesariamente nos es tan fácil muchas veces cuestionar o debatirle o estar en contra de una persona que tiene cierta jerarquía. Pero más que eso, porque obviamente está cambiando con las diferentes generaciones, es el aspecto de que cuando eres una cultura muy jerárquica, normalmente sabes que si alguien es mayor de edad, hay que tratarlo diferente. Que si alguien tiene más años en la empresa, hay que tratarlo diferente. Que si alguien tiene más conocimiento o tiene una maestría o un doctorado, hay que tratarlo diferente. Entonces, cuando se habla más de un trato diferente por tener diferentes niveles, los números serán más abajo. Pero, por ejemplo, aquí ya empiezan a ver que hay países como Argentina o como Costa Rica que no son necesariamente tan jerárquicos. Mucho tiene que ver, por ejemplo, también si no tienen raíces indígenas o si no tienen tanta presencia de diferentes clases sociales. Cosas de esos factores tienen un papel. La otra dimensión es si alguien es más individualista o más orientado al grupo. Mucho tiene que ver con en quién me fijo primero, en las necesidades mías o en las necesidades de los demás. Y sí, en los países latinos poco a poco nos estamos inclinando a ser más individualistas. Sin embargo, a lo que nos referimos al grupo no necesariamente quiere decir todos, sino tu grupo inmediato, que lo hablaremos un poquito más adelante. Es el aspecto de que yo velo por los intereses de mi familia, yo velo por los intereses de la gente que me es más cercana. Y obviamente, pues también empiezan a haber ciertas variantes en países entre, por ejemplo, Venezuela, Costa Rica, Argentina, que también pues hay un poco más esa competitividad, más enfocado al individualismo, mientras que en otros países pues estamos más orientados hacia el grupo. Pero se pueden dar cuenta del contraste con Estados Unidos. En la tercera, que si es transaccional o interpersonal, transaccional nos referimos a que tú haz tu trabajo, yo hago mi trabajo y nos vamos a llevar bien. Si eres más interpersonal, normalmente preferimos llevarnos bien,
para que entonces el trabajo pueda salir adelante. Obviamente todos estos factores van a tener una influencia en el tipo de liderazgo que tenemos. La cuarta columna o la cuarta gráfica es la comunicación. Culturas que son más indirectas, normalmente tendemos a ser más holísticos, tendemos a ser más de ver lo que le llaman acá the big picture, el gran panorama, cuáles son las circunstancias, a quiénes se ven afectados, vamos a evitar el conflicto, vamos a tener más colaboración, no hay que ser tan francos porque a veces puede tener un impacto en las relaciones, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, pues sí ven que hay un contraste más hacia ser directos. En cuanto al trato de ser formal o informal, no quiere, como les comento, no es de que uno sea bueno o uno sea malo, pero por ejemplo en Estados Unidos vemos que la gente prefiere, mientras más nos conozcamos y mientras mejor nos llevemos, entonces ya podemos ser más casuales. Hay que ser más informales. No me hables por el título, no me hables de ingeniero, no me hables del señor, no me hables de señor Ricardo Núñez. Vamos a ser más casuales. Mientras que, pues también ya empiezan a haber ahí bastantes variantes dentro de los diferentes países latinos. Y en cuanto al estatus, hay ciertas culturas que obviamente están enfocadas mucho a la imagen, el triunfo, los logros, que pues se dice que más o menos cerca de un 80% de todas las teorías y metodologías del liderazgo están escritas por países que, por ejemplo, están muy orientados hacia el estatus. Véanlo, por ejemplo, en ese aspecto cuando se habla del liderazgo de la mujer, porque muchas veces también la mujer latina tiene esta perspectiva de que sí, es muy importante poder triunfar como una mujer profesionista, a la vez que tengo que triunfar como una madre de familia, como una mujer, como una esposa, y es un poco de tener ese balance. Entonces también ven un contraste y por eso me gusta dar este tipo de pláticas porque muchas veces cuando leemos algo de liderazgo, los ejemplos y todo lo que nos dicen es muy orientado a otras culturas y no necesariamente a la cultura de los latinos. Voy a hacer una pausa antes de tratar los 5 puntos que les comenté, pero quería preguntarles si alguien tiene algún comentario, plática. Como somos un grupo pequeño, sírvanse preguntar, ponerlo en el chat, lo que les sea más fácil. Ok. Yo me voy a seguir y después vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, pero aquí ya empiezan a ver un poco qué factores normalmente tienen una influencia en cómo somos líderes los latinoamericanos. En cuanto a los factores de influencia, hablando de raíces históricas, de adaptabilidad, vergüenza, la culpa, y obviamente, si estamos hablando de países, por ejemplo, como Uruguay o Argentina, donde no hay realmente una población indígena, el mestizaje se dio muy diferente. En países, por ejemplo, como Brasil, que fueron conquistados por portugueses, se tuvo una postura muy distinta a la postura que tomaron algunos españoles. Pero también si hacemos el contraste entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, una de las cosas que nos damos cuenta es de que en el aspecto de mestizaje, tenemos primero, ya sea que vinieran los portugueses o fueran los españoles o otros grupos que han tenido intervención en los países latinos, vamos a llamarles extranjeros, venían de países con una estructura muy piramidal. Estaba ya sea una monarquía, estaban los reyes, los de la realeza, los mercaderes, el pueblo. Muchas de las culturas indígenas o en ciertas, dependiendo de cómo haya llegado la población nativa a estos países, también teníamos una estructura muy piramidal. Teníamos ya sea
el sacerdote o el emperador, teníamos a la gente de realeza, teníamos a la gente, a los guerreros, a los comerciantes, etcétera. Cuando empiezan a llegar los extranjeros a nuestros países, empiezan a tener a sus familias, empiezan a tener niños, pero muchos de ellos obviamente sin mezclarse con la población nativa, hablando de los criollos, también creando esa pirámide. Y ya cuando se empiezan a mezclar todos, pues tenemos ese mestizaje, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque si se fijan, la gran mayoría de nuestra población es o mestiza o de raíces indígenas o mulatos o gente de raza negra. Tenemos personas de diferentes grupos, pero que es la población más grande, pero que también normalmente la gente considerada al fondo de los extranjeros era considerada mejor que la persona que estaba más alta en el mestizaje o en la cultura criolla. Y dentro de los criollos, el que estaba más abajo se consideraba por encima de del más alto mestizo, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante ver esto? Porque obviamente si la apariencia física tiene un papel de cómo nos tratan, cómo nos ven, la manera en que siempre vemos la idea de que quiero subir un peldaño, quiero ir más hacia adelante. Algunos historiadores han encontrado hasta 52 diferentes niveles. Y esto pues obviamente unido al aspecto de que somos más jerárquicos, pues sí tiene una diferencia en el estilo de liderazgo. ¿Qué puedo hacer yo para subir otro peldaño en esta escala que me trae mi historia? Obviamente también si estamos hablando de qué es lo que me hace perder la cara o qué es lo que me da vergüenza o cómo muestro empatía o con quién me voy a asociar como líder, tiene una influencia también de nuestra historia. Y no que seamos historiadores, pero si ignoramos la historia, los errores que se han hecho a lo largo de la historia obviamente se pueden dar también a futuro. En cuanto a motivación socioeconómica, en nuestros países generalizando, porque obviamente no tengo el tiempo para manejar cada uno de ellos, pero normalmente tenemos una población de clase alta, tenemos una clase media relativamente pequeña en contraste con otros países, tenemos una clase de escasos recursos grande y dependiendo del país tenemos poblaciones por debajo del índice de pobreza muy, muy grandes. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente, como nos dicen, ¿no? Es que aquí dicen tú puedes llegar a ser, aunque vengas de la nada, tú puedes triunfar y tú puedes llegar hasta arriba. Pero lo que pasa en nuestros países es que normalmente hay una barrera en particular para llegar a lo que es la clase media. No es tan fácil. Siempre hay ciertas limitantes. Entonces, mucho de lo que está en nuestra mentalidad como líderes es qué tengo que hacer para anteponerme a estas barreras. ¿Por qué no es tan fácil como en otros países? Que esto es un mensaje que, por ejemplo, se habla mucho en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Es que normalmente encontramos que tenemos que hacer como que una pirámide distinta por separado, buscando la manera de crear ese separatismo de una estructura que ya está establecida, con la esperanza de que podamos volver a entrar a esa pirámide o a ese otro nivel. Algunos lo hacen del modo apropiado o del modo legal o del modo correcto. Algunas otras personas tomarán atajos o harán las cosas no necesariamente como hubieran sido ideales. Cada uno de los niveles o cada uno de estos espacios tiene diferentes niveles. Y todos decimos, bueno, yo quiero al menos estar un poco mejor que lo que me dieron mis padres. Y yo quiero que mis hijos tengan un poco más que lo que yo tuve. Este es un principio muy latinoamericano.
velamos mucho por la gente inmediata a nosotros. Entonces, otra pregunta que se nos viene a la mente es ¿cómo puedo subir al siguiente nivel? Y esto es lo que dicta mucho la motivación de los países latinoamericanos. Algunos de los factores, y aquí nada más les pongo un listado, es, por ejemplo, la educación, tener una carrera universitaria, una maestría, un doctorado, hablar más de un idioma, tener algún tipo de especialidad técnica, tener contactos o haber viajado o haber tenido colaboración con gente de otros países, cómo me ven, la apariencia personal, somos un poco no tan informales como lo habíamos visto en la gráfica al inicio, tener algún tipo de intelecto. En algunos países decimos que somos todólogos, nos gusta saber un poco de todo. Las afiliaciones, a qué universidad fuiste, en qué escuela estuviste, a quién conoces, a qué iglesia vas, etcétera, etcétera. Ese espíritu empresarial, muchos de nosotros no necesariamente estamos pensando, me voy a entrar a la empresa y quiero jubilarme de esta empresa después de 40 años. No, muchas veces quiero ahorrar un dinero y quiero poner un negocio. Asertividad en las negociaciones, mientras más asertivo te ves, normalmente te dan más respeto, te dan más autoridad, te dan más diferente trato. Títulos, puestos en la compañía, cosas de ese tipo. Entonces, todos estos factores tienen un impacto, pero pensamiento, como le llaman acá, alimento para el pensamiento, es ¿cuáles son los beneficios de una estructura de este tipo? Porque sí, efectivamente, nos ayuda como individuos a triunfar, nos ayuda como individuos a crecer, a invertir en nuestra educación, a invertir en tener mucho conocimiento, en invertir en adaptarnos y entrarle a lo que venga. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de esa holgura que existe entre la clase media y las clases de escasos recursos. Y si realmente vemos para atrás y nos preocupamos por las otras personas que son de parte de nuestra comunidad o son parte de nuestra cultura, muchas veces triunfamos como, yo triunfé, Ricardo Núñez. Y otros extranjeros dicen, ¿y Ricardo Núñez de dónde es? No, es que yo soy latino y soy mexicano, pero a mí veme por Ricardo Núñez. Yo triunfo porque soy Ricardo Núñez. Rara vez vamos con lo que es un estandarte o una bandera que nos da esa raíz porque tendemos a adaptarnos mucho a lo que nos da. Y esos son algunos de los riesgos que hay que tomar en consideración. En cuanto a la interdependencia social y al carisma, también tratando de ser pragmáticos, normalmente hay, no sé si han escuchado alguna vez de lo que le llaman los círculos concéntricos con respecto a las personas con las que interactuamos. Está el círculo interno, que vamos a llamarle el círculo de intimidad, que es la gente por la que harías lo que fuese. Tu familia, tus mejores amigos, tus colegas, gente con la que lo que me pidan, ahí estoy. Un círculo intermedio, que vamos a llamarle el círculo de interacción, que son tus colegas, tus amigos, con los que socialices de vez en cuando, pero no necesariamente te vas a desvivir por ellos, o al menos no al nivel que lo harías por alguien en tu círculo de intimidad. Y el círculo externo, que normalmente es el círculo transaccional. Es el círculo, es gente con la que interactuamos, pero porque tenemos que interactuar. No necesariamente tengo un interés en socializar con ellos. Que esta es la persona que te encuentras en la calle, la gente con la que cruzas, pero que no necesariamente son parte de tu mundo. La pregunta es, ¿en cuál de estos círculos espera uno tener confianza total, o lealtad, o apoyo, o respeto, o amabilidad, o empatía, cordialidad, gentileza, servicio de primera clase, intimidad incluso? En los países latinoamericanos
normalmente no pasa en el círculo transaccional, que esto es algo muy común en países como Estados Unidos. Entonces nosotros en el círculo transaccional normalmente no tenemos mucha confianza, no confiamos del extraño. No es que sea un fenómeno nada más latino, esto sucede en todos los países que han sido invadidos o colonizados. ¿Por qué? Porque yo en las únicas personas en las que confío es la familia y los amigos. Todos los demás son una amenaza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En culturas como en Estados Unidos y cuando se habla de liderazgo, sí, es que tienes que hacer esto y tienes que ver por la gente. Para ellos su interés es quedarse en el círculo transaccional. No les interesa necesariamente ser tus amigos. No les interesa necesariamente que vayas a su casa, aunque te lo dicen. No me digas, ay, tú eres de Puerto Rico, ay, me encanta, yo estuve ahí de vacaciones, tienes que venir a mi casa. Y tú, uno como latino dice, ya, perfecto, ya me invitaron a su casa. Y la invitación nunca llega. Entonces de ahí viene que muchas veces uno dice, es que la gente aquí es un poco más superficial. No es tan entrañable como el latino. Entonces nos hacen sentir bienvenidos, pero a la vez nos tienen muy enmarcados con leyes, procedimientos, pólizas de la compañía, y no me pidas favores y no te doy favores y tú haces lo que tienes que hacer. Y nos vamos a entender y todo va a ir muy bien. Esto, por ejemplo, es un choque cultural muy fuerte para el latinoamericano, en especial cuando hablamos de liderazgo. En nuestros países latinoamericanos, la intención no es quedarnos en el círculo transaccional, es irnos tan al centro como se pueda. Y si alguien me dice, mira Ricardo, yo vengo aquí a hacer un trabajo, no vengo aquí a ser tu amigo, ya tengo suficientes amigos, que son cosas que he escuchado de otras culturas. Como latino dice uno, pues ¿sabes qué? Vete a volar, no me interesa estar contigo. Nosotros queremos tener esa relación porque sabemos que no tenemos un trato necesariamente muy cordial con la gente a nivel transaccional. ¿Qué implica? Que lejos de estar encerrados en un marco de leyes y reglamentos, pues a veces somos un poco más flexibles. Es que yo te diga, a ver, Maite, o a ver, Alejandro, o María, déjame ver qué puedo hacer. Y somos más flexibles. Nuestro cliente está en el círculo interno, en el interactivo, no en el círculo transaccional. Y esto obviamente pues también tiene un impacto. Mientras empezamos la relación, uno quiere conocer a alguien nuevo, te acercas y no es raro que nos encontremos con un poco de rechazo. ¿Y usted quién es? ¿Y qué quiere? ¿Y qué se le ofrece? Entonces nosotros tuvimos que desarrollar ciertas habilidades para poder sobrepasar ese rechazo y meternos al círculo intermedio o al círculo interactivo. ¿Cuáles son algunas de esas cosas? Uno, por ejemplo, es la red de contactos, a quien conoces. En otras culturas normalmente eso no es bien visto. A mí que me interesa a quién conoces, yo quiero hablar contigo. Pero nosotros, pues es que se haya apadrinamiento, que se haya alguien que te patrocine, que se haya alguien que hable bien de ti. Normalmente eso tiene mucho peso. Títulos, afiliaciones, y de ahí viene el carisma. El carisma es una herramienta de supervivencia que nosotros desarrollamos en nuestros países, en donde persona con la que yo interactúe, pero que tenga yo un interés personal, me interesa caerle bien a esa persona, o si no caerle bien, porque a lo mejor soy más introvertido y soy más privado, pero al menos que me dé el servicio que yo necesito o que yo me merezco. Y voy a tratar a la persona con el mismo trato. Pero de ahí vienen los cumplidos. Ya sabemos que si hacemos cumplidos acá en Estados Unidos, pues es un acoso sexual. Pero para nuestros países es la manera en que conectamos. Y de ahí viene mucho esa chispa latinoamericana. En resumen, y nada más hago un poquito de la pausa porque estoy moviendo mis pantallas del chat y
El líder latino, en cuanto a la interacción con otras personas. Sí, nos encanta tratar con otras personas, queremos conocer gente, pero siempre y cuando sintamos que hay una relación a largo plazo, que sintamos que esa persona nos va a proteger, que esa persona se preocupe. De ahí viene un poco el acercamiento del liderazgo más paternalista. Nos desvivimos por los demás siempre y cuando tengamos esas condiciones. Pero de ahí también que somos más empáticos, más proteccionistas, más inclusivos. La relación debe ser validada constantemente. ¿Cómo que nos referimos? De ahí viene nuestro contacto físico. Cuando nosotros nos saludamos en la mañana y decimos, hola, ¿qué tal? O te saludo de beso, no es que me guste tocar a la gente. Es un mensaje en donde yo digo, hoy cuentas conmigo y tú cuentas conmigo, y yo cuento contigo. Y eso obviamente tiene una gran influencia en la manera en que nosotros somos líderes. ¿Qué va a pasar después de COVID-19? Va a ser muy interesante. Porque sí, acá en Estados Unidos la gente decía, ¿sabes qué? No tocaba antes y perfecto, ahora no tengo que tocar. Pero para el latino, esto es muy importante porque valida la relación. En cuanto a prioridades, el enfoque es en aquello que conlleva un beneficio a corto plazo de la gente que está en mi círculo intermedio o en el círculo de adentro, el círculo de intimidad. ¿Cuál es el riesgo? Que lamentablemente cuando nos enfocamos nada más en estos grupos, a veces podemos ser exclusivos o no le damos prioridad a otras necesidades que pudiera ser para gente que está en los círculos externos. En cuanto a la adaptación al cambio, nosotros obviamente somos camaleones. Somos versátiles, ágiles, dinámicos, adoptamos y nos adaptamos a diferentes comportamientos, probamos y buscamos cómo hacer las cosas. Eso es bueno en un aspecto, pero también obviamente el riesgo es de que, pues obviamente, nos es difícil a veces decir que no, nos es difícil a veces debatir o rechazar la opinión de alguien o ser muy francos para evitar dañar las relaciones. Y en cuanto a motivación, pues obviamente tenemos resiliencia, tenemos energía, nos interesa crecer, somos curiosos, somos aventureros. Eso es también muy bueno. Sin embargo, como les comentaba cuando hicimos lo del análisis socioeconómico, a veces nos enfocamos mucho en nosotros y descartamos a otras personas. Y una vez que ya subimos otro nivel, es difícil muchas veces poder ayudar a los demás a que salgan adelante. Sin embargo, pues trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Y eso también es lo que nos da ese gozo por la vida, ese gozo por llamarle a las personas nuestra segunda familia. Recuerdo una participante en un programa que me decía, Ricardo, ¿cómo se traduce en inglés la palabra que me gusta convivir con mis colegas de trabajo? Convivir. Digo, si lo ve uno desde esa perspectiva, es casi como decir to coexist. Y acá, no, acá interactúas con tus colegas, pero no coexistes. Porque no necesariamente estamos en ese círculo intermedio. Y esto obviamente va a tener mucho impacto en cómo socializamos. Entonces, habiendo dicho esto, y para cubrir los últimos minutos, ¿qué preguntas, ideas, comentarios? Digo, sé que es mucha información, pero ojalá y más o menos les haya dado ciertas bases.